Y es un tipo de película que no se había hecho en bastante tiempo, donde no había malas palabras. Y sin embargo, no echabas de menos las malas palabras y ese tipo de cosas. ¿Qué es ese chirrido de fondo? Es el productor diciendo que cuando una leyenda de Hollywood finalmente rompe su silencio, la gente escucha. Durante años, Sylvester Stallone permaneció en silencio mientras su nombre aparecía en chistes nocturnos. Lo que frente a nuestros empleados decepcionados era que las cosas solo pueden mejorar y comentarios casuales en la televisión nacional. Pero ahora, después de un largo período de silencio, finalmente ha dicho algo sobre Jimmy Kimmel. Y no es lo que muchos esperaban. Sus palabras han provocado un debate entre fans y críticos. ¿Había problemas ocultos detrás de estas dos personalidades? ¿Qué verdad reveló Sylvester? ¿Y por qué muchas personas reaccionan negativamente? Estas revelaciones desenmascararán la verdad y definitivamente sorprenderán a muchas personas en la industria. Los altibajos de la carrera de Sylvester Stallone. Cuando se trata de figuras de Hollywood que construyeron su éxito de casi nada, Sylvester Stallone se destaca como uno de los nombres más perdurables de la industria. Nacido el 6 de julio de 1946 en la ciudad de Nueva York, entró al mundo como Michael Sylvester Gardencio Stallone. Sus primeros años no estuvieron llenos de glamour o certeza, y su camino hacia la actuación no comenzó con el estrellato inmediato. En las décadas de 1950 y 1960, asistió a varias escuelas, incluyendo la Notre Dame Academy y la Lincoln High School. Más tarde pasó un tiempo estudiando en el extranjero en el American College of Switzerland y luego asistió brevemente a la Universidad de Miami. Aunque exploró lo académico, su interés en la interpretación y la narración ya se estaba formando, incluso si aún no sabía hasta dónde lo llevaría eventualmente. Su educación no lo llevó directamente al éxito, pero ayudó a construir la perspectiva de la que sacaría provecho en los años venideros. A principios de la década de 1970, Stallone enfrentó el tipo de lucha que a menudo define a los artistas antes de su avance. Aceptó cualquier trabajo de actuación que pudo encontrar, apareciendo en películas de bajo presupuesto como The Party at Kitty and Stutz en 1970 y luego The Lords of Flatbush en 1974. Todo comenzó a cambiar alrededor de 1975 y 1976, cuando Stallone escribió el guión que transformaría su vida y su carrera. Inspirado al presenciar una pelea de Muhammad Ali, elaboró la historia de un luchador desfavorecido llamado Rocky Balboa. Los estudios mostraron interés en el guión, pero la mayoría quería un actor establecido en el papel principal. Stallone se negó, manteniéndose firme en su condición de que él interpretaría al personaje principal. A medida que se desarrollaron finales de la década de 1970 y la década de 1980, Stallone consolidó su lugar como una estrella de acción global. El éxito de Rocky abrió puertas, pero no confió solo en eso. Construyó franquicias adicionales y asumió roles que consolidaron su lugar en el género de acción. Su presencia en la pantalla se convirtió en un símbolo de intensidad física, determinación y carisma. Se convirtió en uno de los rostros definitorios del cine de acción, reconocido en todo el mundo. En lugar de desvanecerse después de su momento decisivo, expandió su alcance e influencia, demostrando que el éxito de Rocky no fue un único golpe de suerte. La década de 1990 trajo una mezcla de resultados. Stallone continuó haciendo películas, pero su carrera no siempre siguió una línea recta ascendente. Algunos proyectos tuvieron un buen desempeño, mientras que otros no cumplieron con las expectativas.
Estos altibajos reflejaron el panorama cambiante del cine y los gustos del público. En lugar de desaparecer, se adaptó, continuando trabajando y creando incluso cuando cada lanzamiento no era un gran éxito. En la década de 2000, su ritmo comenzó a disminuir. El impulso de sus décadas anteriores dio paso a un período más tranquilo en su vida profesional. Para algunos, esta desaceleración podría haber señalado una decadencia, pero Stallone no había terminado. Permaneció involucrado en la industria y exploró oportunidades, incluso si no coincidían con la escala de su fama anterior. Un importante punto de inflexión se produjo en 2010, cuando Stallone creó y lanzó la franquicia de Los Mercenarios. No solo protagonizó la película, sino que también la dirigió, reuniendo a un elenco lleno de estrellas de acción conocidas. La película aprovechó la nostalgia al tiempo que ofrecía algo nuevo y marcó un regreso significativo. El éxito de la primera película condujo a 2 entregas más, Los Mercenarios 2 en 2012 y Los Mercenarios 3 en 2014. En 2015, Stallone regresó al papel que lo hizo famoso por primera vez. Interpretó a Rocky Balboa una vez más en Creed, un nuevo capítulo en el mismo universo que había lanzado su carrera décadas antes. Su actuación obtuvo elogios de la crítica y una nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto. El impulso continuó en 2018 con Creed 2. Stallone apareció en la película y permaneció activamente involucrado en su desarrollo y producción. Al regresar a este personaje mientras permitía que una nueva generación tomara la iniciativa, demostró una comprensión de cómo evolucionar sin abandonar lo que lo hizo exitoso. Su participación en las películas de Creed conectó su carrera temprana con sus logros posteriores, creando una continuidad que el público apreció. En la década de 2020, Stallone ha continuado trabajando tanto en cine como en televisión. En lugar de alejarse del centro de atención, se ha mantenido activo, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes formatos. Su voluntad de seguir trabajando demuestra que su carrera no está definida por una sola década o género. Desde sus primeras luchas hasta su éxito rotundo y sus posteriores reinvenciones, ha mantenido una presencia larga y variada en el entretenimiento. Controversias legales y personales de Stallone. Las acusaciones y el escrutinio público han seguido a Sylvester Stallone a lo largo de diferentes fases de su carrera, y algunas de las preocupaciones más notables surgieron décadas después de que se dijera que tuvieron lugar los hechos. En la década de 1980, durante el apogeo de su ascenso como una figura importante de Hollywood, un presunto incidente en Las Vegas surgió muchos años después. En 2017, circularon informes sobre un documento policial de esa época que involucraba una denuncia hecha por un menor. Según la información reportada en ese momento, la acusadora se negó a presentar cargos durante el incidente original. Cuando la historia resurgió décadas después, Stallone negó la acusación a través de su equipo legal. Debido a que no se llevó ningún caso a juicio y no se presentaron cargos, la situación permaneció sin resolverse en la conversación pública, pero nunca avanzó a procedimientos legales. El resurgimiento de la reclamación de décadas de antigüedad atrajo la atención principalmente debido a la ola más amplia de acusaciones de alto perfil que se estaban discutiendo durante ese tiempo. Y la respuesta de Stallone fue firme al mantener su negación. En el mismo período, otras reclamaciones que involucraban a mujeres surgieron a través de informes de los medios a finales de la década de 2000.
particularmente alrededor de 2017 y 2018. Estos relatos adicionales fueron cubiertos en los medios de noticias, pero tampoco resultaron en ningún cargo formal. Stallone abordó estas historias rechazando las acusaciones y negando haber actuado mal sin que se presentaran casos legales. Los asuntos se quedaron dentro del ámbito de la reputación y la reacción pública, en lugar de los hallazgos oficiales de la corte. Al igual que con muchas figuras públicas que enfrentan acusaciones de décadas anteriores, la atención de los medios generó un debate público. Pero sin acción judicial, las controversias se basaron en declaraciones en lugar de determinaciones legales. Si bien las acusaciones sobre la conducta atrajeron la atención, Stallone también participó en un tipo de disputa muy diferente que involucraba una de las creaciones más famosas de su carrera. A partir de 2022 criticó abiertamente al productor Irwin Winkler por los derechos de propiedad y ganancias de la franquicia de Rocky. Stallone creó y escribió la película original de Rocky. Sin embargo, afirmó que no recibió las participaciones adecuadas ni el control sobre los derechos a largo plazo de la franquicia. Sus comentarios públicos acusaron al productor de tener la mayoría del control y excluirlo de la toma de decisiones y la propiedad. El problema generó una conversación sobre cómo Hollywood manejó los contratos en la década de 1970, cuando Stallone era un recién llegado que intentaba asegurar su primera gran oportunidad. A diferencia de otras controversias que involucraban acusaciones, esta disputa se centró en los derechos creativos, la compensación y el legado, y se desarrolló a través de entrevistas y redes sociales en lugar de demandas. La situación destacó la diferencia entre el crédito por la creación y la propiedad legal, y Stallone se mostró abierto a querer una parte de lo que creía que había construido. Otro tema que llevó a Stallone a los titulares provino de la especulación sobre sustancias para mejorar el rendimiento. En 2007 fue detenido en Australia después de que las autoridades encontraran hormona de crecimiento humano, HGH, en su equipaje. Stallone explicó que la sustancia había sido prescrita médicamente y estaba ligada a un régimen de salud. A pesar de esa explicación, enfrentó un cargo menor relacionado con su importación ilegal, según la ley australiana. Se declaró culpable del cargo y pagó multas. El incidente provocó debates sobre si usó HGH por razones de salud o apariencia y mantenimiento físico, especialmente considerando su continua participación en roles físicamente exigentes más adelante en la vida. Si bien el asunto legal se resolvió sin más complicaciones, reforzó la especulación que rodea a los actores que mantienen fuertes marcos físicos, más allá de sus primeros años. La tragedia personal y la atención pública también marcaron ciertos periodos de su vida. En 2012, Stallone enfrentó la repentina muerte de su hijo, Sage, quien falleció de una enfermedad cardíaca. Los primeros informes de los tabloides especularon sobre la participación de drogas, pero los hallazgos oficiales confirmaron causas relacionadas con el corazón, sin evidencia de uso indebido de sustancias. La pérdida trajo un período difícil y emocional para Stallone y su familia, y los rumores iniciales reflejaron cuán rápido la especulación pública puede rodear cualquier muerte que involucre a la familia de una celebridad. La aclaración de la causa no borró el dolor, pero ayudó a abordar las afirmaciones infundadas publicadas en la cobertura inicial. Otro ejemplo de cómo su vida privada se convirtió en conversación pública provino de su matrimonio con la actriz danesa Bridget Nielsen a mediados de la década de 1980. El matrimonio duró de 1985 a 1987
y atrajo mucha atención ya que ambos eran figuras muy visibles en ese momento. Los medios de comunicación se centraron en rumores de infidelidad, conflictos de personalidad y el ritmo rápido de su relación. La ruptura fue ampliamente reportada y contribuyó a debates más amplios sobre los matrimonios de celebridades en esa época. Aunque no surgieron acusaciones legales de la relación, la atención que recibió moldeó la percepción pública de su vida personal y se sumó al escrutinio mediático que lo rodeaba. A lo largo de las décadas, el compromiso de Stallone con roles físicamente exigentes también vino con complicaciones en el set. Durante el rodaje de Rocky IV, sufrió una lesión grave después de ser golpeado por su coprotagonista, Dolph Lundgren, durante una escena de pelea, lo que lo llevó a la hospitalización. Incidentes similares ocurrieron en otras películas de acción donde las acrobacias y la coreografía de lucha eran físicamente intensas. Estas lesiones destacaron los riesgos involucrados en el trabajo de acrobacias práctico. Además de las lesiones personales, ocasionalmente surgieron reclamaciones legales en torno a las producciones de películas y las acrobacias. Algunas de estas involucraron desacuerdos o incidentes reportados durante o después del rodaje, aunque la mayoría se resolvieron mediante acuerdos o despidos. Estos asuntos contribuyeron a un largo historial de equilibrio entre el realismo en pantalla, con la seguridad personal y las consideraciones legales. Stallone también se encontró enfrentando críticas que eran menos sobre asuntos legales y más sobre percepciones de su influencia y mensajes. Algunos comentarios públicos se dirigieron a los niveles de violencia en sus películas, particularmente durante el apogeo de su carrera de acción. Los críticos argumentaron que ciertas representaciones contribuyeron a una cultura de agresión glorificada, mientras que los partidarios las vieron como actuaciones ficticias, arraigadas en la narración y el escapismo. Junto con los comentarios sobre sus películas, también se encontró con escrutinio por las declaraciones que hizo sobre la cultura de Hollywood y la industria del entretenimiento. Estos comentarios a veces provocaron reacciones mixtas. Algunos estuvieron de acuerdo y otros los vieron como desdeñosos o fuera de contacto. Los asuntos financieros agregaron otra capa de atención pública. Las preguntas sobre la residencia fiscal y la gestión de la riqueza surgieron en diferentes momentos, lo que provocó informes de los medios que examinaron dónde vivía y cómo se estructuraban sus ganancias. Aunque estas situaciones atrajeron críticas y curiosidad, no resultaron en ningún cargo legal. Las discusiones reflejaron una tendencia más amplia en el examen de cómo las figuras públicas de altos ingresos administran los ingresos y la propiedad en diferentes países o estados. Las luchas de Jimmy Kimmel para alcanzar la fama. El ascenso de Jimmy Kimmel en la industria del entretenimiento comenzó mucho antes de que se sentara detrás de un escritorio nocturno, y el camino que siguió reflejó una mezcla de persistencia, experimentación y cambios de un medio a otro. Nacido como James Christian Kimmel el 13 de noviembre de 1967, en Brooklyn, Nueva York, pasó sus primeros años en la costa este, antes de que su familia se mudara a Las Vegas, Nevada. Crecer en una ciudad conocida por su cultura del entretenimiento puede haber influido en su eventual carrera, pero sus comienzos estaban lejos del mundo pulido de la televisión. Su educación no lo conectó de inmediato con el mundo de la comedia o la presentación, pero lo colocó en un entorno donde la personalidad y la actuación siempre estaban cerca de alguna forma. Durante la década de 1980, Kimmel asistió a la escuela secundaria Edward W. Clark en Las Vegas.
Después de graduarse, se inscribió brevemente en la Universidad de Nevada, Las Vegas, antes de transferirse a la Universidad Estatal de Arizona. Nunca completó un título en ninguna de las escuelas, dejando atrás la vida académica en favor de buscar trabajo. Si bien no graduarse podría haber puesto a otros en desventaja, Kimmel encontró su talento y dirección a través de la experiencia práctica en lugar de la educación formal. Esta elección moldeó la primera parte de su carrera y allanó el camino para la trayectoria poco convencional que siguió. Su introducción a los medios comenzó en la radio a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Usando el apodo de Jimmy the Sports Guy, trabajó para varias estaciones, incluyendo KUNF, KCCP y la conocida KRQ en Los Ángeles. A menudo mezclaba el humor con los comentarios, ganándose una reputación por su sincronización cómica y energía de improvisación. La radio no solo le dio un lugar para practicar su voz y estilo, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades. El formato requería reacciones rápidas, un tono identificable y una presencia que no dependiera de las imágenes, todas las cuales se convirtieron en fortalezas centrales que llevó a proyectos posteriores. A finales de la década de 1990, Kimmel se había mudado a la televisión. En 1997, se convirtió en el coanfitrión cómico de Weinstein's Money, un programa de preguntas y respuestas en Comedy Central, donde su personalidad jugó un papel importante en el atractivo del programa. La combinación de humor y trivia estableció el tono para su personaje de televisión. Su actuación en el programa lo ayudó a ganar credibilidad en un nuevo medio, y su trabajo fue reconocido cuando ganó un premio Emmy como mejor presentador de programas de juegos. Este logro marcó un cambio significativo de personalidad de radio a figura de televisión y lo introdujo a una audiencia mucho más amplia. En 2001, Kimmel dejó Weinstein's Money para concentrarse más plenamente en el desarrollo y la producción de televisión. La experiencia que obtuvo de sus proyectos anteriores le dio la confianza para incursionar en nuevos formatos. Su siguiente paso importante se convirtió en uno de los más definitorios de su carrera. En 2003 lanzó Jimmy Kimmel Live en ABC. El programa comenzó modestamente y no alcanzó de inmediato el nivel de dominio que tenían los competidores establecidos desde hace mucho tiempo, pero Kimmel lo moldeó constantemente en un elemento básico del entretenimiento nocturno. Su estilo equilibraba el sarcasmo, las entrevistas divertidas y los bocetos satíricos con un tono casual que lo diferenciaba de otros en el campo. A medida que avanzaban los años, el programa construyó calificaciones más sólidas y una base de fans más amplia. Entre 2007 y la década de 2010, el programa de Kimmel comenzó a producir segmentos recurrentes que atrajeron una atención masiva en línea y a través de las redes sociales. Características como Mean Tweets y Celebrities Red. Mean Tweets se convirtieron en sensaciones virales, atrayendo a celebridades y audiencias al humor de la cultura en línea. Su segmento cómico recurrente que involucra a Matt Damon también se convirtió en un elemento distintivo de la identidad del programa. Estos segmentos ayudaron a aumentar la popularidad del programa más allá de la audiencia tradicional de televisión e introdujeron su estilo cómico a nuevas audiencias. En 2012, Jimmy Kimmel Live fue trasladado a un horario anterior. Este cambio colocó al programa en competencia directa con las principales cadenas y figuras establecidas como The Tonight Show. En lugar de debilitar su influencia, el cambio aumentó su visibilidad
y lo ayudó a convertirse en uno de los principales programas nocturnos. El traslado a un espacio más prominente confirmó la posición de Kimmel en la alineación de anfitriones influyentes y contribuyó al crecimiento del programa en audiencia e influencia. Su influencia se extendió aún más cuando asumió uno de los roles de anfitrión de más alto perfil en la industria del entretenimiento. En 2017, fue el anfitrión de los premios de la Academia, llevando su tono cómico a uno de los programas de premios más vistos del mundo. Su monólogo de apertura y su enfoque general del evento obtuvieron calificaciones sólidas y críticas positivas. El éxito lo llevó a regresar como anfitrión en 2018, incluso con el desafío adicional de abordar las consecuencias del error en el anuncio de la mejor película del año anterior. Su capacidad para manejar la situación con humor y compostura reforzó su reputación de adaptabilidad y profesionalismo en la televisión en vivo. Después de casi 2 décadas de presentar su programa nocturno, Kimmel anunció un descanso temporal en 2020. La pausa marcó uno de los pocos descansos prolongados que había tomado desde que comenzó el programa. Más tarde ese año, regresó y continuó su trabajo, equilibrando las tareas en el aire con otras responsabilidades, en la producción y la televisión. La longevidad de su carrera en la televisión nocturna lo convirtió en una de las figuras más consistentes en el formato. En la década de 2020, continúa presentando Jimmy Kimmel Live, mientras expande su participación en la presentación y producción de otros eventos y especiales televisados. Su trabajo incluye apariciones durante transmisiones de caridad, programas de premios y oportunidades de presentación como invitado. Más allá de sus logros profesionales, la vida personal de Kimmel también ha recibido atención pública. Se casó con Gina Maddy en 1988 y juntos tuvieron 2 hijos antes de que su matrimonio terminara en 2002. En 2013, se casó con Molly McNerney, escritora y productora de Jimmy Kimmel Live. La pareja tiene 2 hijos. Su vida familiar ocasionalmente se cruza con su papel público, particularmente en momentos en que aborda asuntos personales en su programa. Uno de los ejemplos más significativos se produjo en 2017, cuando habló sobre la condición cardíaca congénita de su hijo recién nacido. Compartió la historia públicamente, expresando sus temores y gratitud por la atención médica que recibió su hijo. Su apertura sobre la experiencia lo llevó a hablar más activamente sobre los problemas de atención médica, especialmente con respecto al acceso al tratamiento para niños y familias que enfrentan desafíos similares. Problemas y controversias de Kimmel. La larga carrera de Jimmy Kimmel en el entretenimiento no ha estado exenta de controversias, y a medida que ganó mayor visibilidad, las acciones pasadas y presentes se sometieron al escrutinio público. Algunos de los problemas más discutidos surgieron del material creado durante las primeras décadas de su carrera, especialmente bocetos y actuaciones que el público posterior y los estándares culturales consideraron ofensivos o inapropiados. A medida que estos momentos resurgieron, provocaron un debate renovado sobre la comedia, la responsabilidad y las expectativas cambiantes en el entretenimiento. Una de las controversias más prominentes involucró actuaciones racialmente insensibles de las décadas de 1990 y 2000. Durante su tiempo asociado con The Man Show y apariciones cómicas relacionadas, imágenes antiguas mostraron a Kimmel usando blackface para hacerse pasar por el jugador de la NBA, Karl Malone, y otras figuras públicas negras. Estas representaciones resurgieron mucho más tarde, generando una importante reacción violenta debido a la historia profundamente ofensiva y dolorosa
asociada con el blackface en el entretenimiento estadounidense. En 2020, Kimmel emitió una disculpa pública reconociendo el daño que causaron estas actuaciones y expresando su pesar por su participación en ellas. La disculpa fue un intento de abordar las preocupaciones planteadas por los espectadores y críticos que cuestionaron si las elecciones cómicas anteriores podrían reconciliarse con su imagen pública actual. Otro incidente que trajo críticas significativas ocurrió en 2013, en Jimmy Kimmel Live. Durante un boceto, un niño hizo un comentario sugiriendo una acción violenta contra la población de China, usando la frase «matar a todos en China». Aunque la línea se entregó dentro de un segmento cómico, la declaración generó protestas de las comunidades asiático-americanas y espectadores preocupados. Los grupos de defensa organizaron manifestaciones y exigieron rendición de cuentas. Tanto ABC como Kimmel emitieron disculpas y retiraron el segmento de la circulación. La controversia destacó la sensibilidad en torno a los chistes que involucran la etnia y la política global, especialmente cuando tales declaraciones parecen trivializar la violencia o perpetuar estereotipos. El trabajo anterior de Kimmel en The Man Show también ha enfrentado un examen renovado. El programa presentaba un humor que algunas audiencias ahora ven como objetivador o desdeñoso hacia las mujeres. Los sketches recurrentes a menudo incluían a mujeres en roles o situaciones provocativas, representadas con fines cómicos, basándose en estereotipos de género e insinuaciones sexuales. A medida que las discusiones sobre el sexismo y la representación en los medios han ganado prominencia, estos sketches volvieron a la atención pública. Los críticos argumentan que el contenido reflejaba una tolerancia cultural más amplia en ese momento para el humor que se basaba en reducir a las mujeres a accesorios visuales o cómicos. Aunque el material era parte de la marca y el tono del programa, más tarde se convirtió en un punto de contención en las conversaciones sobre cómo los artistas abordan los problemas de género. En contraste con estas controversias que involucran temas culturales más amplios, otro tema de interés constante ha sido la disputa cómica de Kimmel con el actor Matt Damon. Lo que comenzó como una broma recurrente pretendiendo sacar a Damon del final del programa con la frase «Disculpas a Matt Damon, se nos acabó el tiempo», evolucionó hacia una extensa historia cómica. Continuaron la broma a través de confrontaciones y sketches escenificados. Si bien muchos espectadores encontraron el segmento humorístico y bien entendido como sátira, algunas reacciones sugirieron que ciertos momentos pueden haber ido demasiado lejos o haber sido malinterpretados por aquellos que no están familiarizados con los antecedentes de la broma. La disputa, aunque ficticia, demostró cómo la sátira a veces puede difuminar la línea entre la comedia y la hostilidad percibida, dependiendo de la conciencia de la audiencia. La posición de Kimmel como presentador nocturno también lo ubicó dentro del ámbito del comentario político. A lo largo de los años ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas como la atención médica, el control de armas y la política presidencial. Estas declaraciones atrajeron tanto apoyo como críticas, particularmente de figuras de los medios conservadores, que vieron sus opiniones como partidistas o demasiado políticas para un entorno de comedia nocturna. Si bien Kimmel expresó estos puntos de vista como perspectivas personales moldeadas por sus propias experiencias, especialmente al hablar sobre la salud de su hijo, algunos críticos afirmaron que los artistas deberían permanecer neutrales. Otros vieron su comentario como una extensión natural de su influencia y responsabilidad
como figura pública. Uno de los momentos más publicitados en su carrera ocurrió en 2017, cuando fue el anfitrión de los premios de la Academia. Durante la ceremonia, ocurrió una infame confusión en la que La La Land fue anunciado erróneamente como la mejor película en lugar del ganador real, Moonlight. Aunque Kimmel no fue responsable del error del sobre, sus reacciones e intentos de manejar el momento recibieron críticas mixtas. Algunos elogiaron su compostura en circunstancias inesperadas, mientras que otros creyeron que se podría haber hecho más para aclarar la situación más rápidamente. El incidente siguió siendo un momento memorable en la historia de los Oscar y vinculó su mandato como anfitrión a uno de los mayores errores públicos de la entrega de premios. Ese mismo año, Kimmel se convirtió en parte de una importante conversación pública después de pronunciar un monólogo emotivo sobre la condición cardíaca congénita de su hijo, recién nacido. Utilizó su plataforma para abogar por una atención médica accesible y enfatizó la necesidad de cobertura médica para niños y familias. La naturaleza sincera de su discurso atrajo elogios de los espectadores, que apreciaron su apertura y voluntad de participar públicamente en un tema importante. Sin embargo, algunos políticos y comentaristas criticaron sus comentarios, argumentando que los artistas no deberían influir en los debates sobre políticas o que sus declaraciones estaban motivadas políticamente. La reacción dividida reflejó la tensión más amplia entre la experiencia personal y la interpretación política en el discurso público. Detrás de escena, como muchos programas de televisión de larga duración, Jimmy Kimmel Live ha enfrentado informes a lo largo del tiempo sobre condiciones de trabajo exigentes o disputas entre escritores y personal. Las publicaciones de la industria mencionaron ocasionalmente las preocupaciones planteadas por aquellos que trabajaron en o alrededor del programa. Aunque no se han confirmado demandas importantes o escándalos oficialmente verificados, estos relatos no son exclusivos del programa de Kimmel, ya que las presiones de la producción nocturna pueden crear tensión en el lugar de trabajo. Las discusiones agregaron otra capa a la comprensión pública de cómo opera la producción televisiva detrás de la cámara y cómo las experiencias del personal pueden influir en las percepciones del liderazgo de un presentador. Kimmel critica los elogios de Stallone a Trump. El comentario de Jimmy Kimmel sobre figuras públicas a menudo ha mezclado sátira, observación y crítica, y sus comentarios sobre Sylvester Stallone se convirtieron en uno de los momentos en que el entretenimiento, la política y la superposición de celebridades atrajeron una atención generalizada. Basándose en su historial de abordar temas de actualidad durante sus monólogos, Kimmel centró su atención en los comentarios hechos por Stallone, que involucraban una audaz comparación entre el expresidente Donald Trump y una figura fundadora en la historia estadounidense. La situación ofreció material que encajaba directamente dentro del estilo cómico de Kimmel, y su respuesta reflejó su tendencia a desafiar las declaraciones públicas, que considera exageradas o absurdas. El momento comenzó cuando Sylvester Stallone habló en un evento de Mar-a-Lago, pronunciando comentarios que llamaron la atención por su encuadre dramático. Los elogios de Stallone a Trump no fueron sutiles, y durante su presentación declaró que George Washington sentó un precedente que cambió el mundo. Luego agregó: «¿Adivina qué? Tenemos al segundo George Washington. ¡Felicitaciones!». La declaración colocó a Trump en el mismo legado que el primer presidente de los Estados Unidos, presentándolo como una figura transformadora cuya influencia moldearía la historia a escala global. Las palabras de Stallone se pronunciaron con admiración,
pero también crearon espacio para la reacción y la crítica, particularmente entre los comentaristas y comediantes. Kimmel retomó estos comentarios durante un monólogo en Jimmy Kimmel Live. Su respuesta mostró su uso familiar del humor para abordar la retórica política y comenzó estableciendo el contraste. George Washington fue el padre de nuestro país. Kimmel dijo que Donald Trump es el padre de Eric. Gran diferencia ahí. La línea utilizó un juego de palabras para contrarrestar la comparación, enfatizando la distancia entre la reputación definitoria de la nación de Washington y la personalidad pública de Trump, utilizando a los hijos de Trump como punto de referencia. El tono de Kimmel equilibró la burla con el momento oportuno del remate, inclinándose hacia lo absurdo que percibía en los elogios de Stallone. Luego siguió con otra puñalada, esta vez dirigida al propio Stallone en lugar de a Trump. Supongo que esos golpes que Rocky recibió en la cabeza fueron reales después de todo, dijo, refiriéndose al icónico personaje de la película de Stallone. El comentario combinó la familiaridad con el legado de Stallone y el escepticismo sobre su respaldo político, lo que implica que tal comparación podría ser el resultado de un juicio deteriorado o un entusiasmo exagerado. El comentario fue consistente con el enfoque de Kimmel de mezclar referencias de la cultura pop con comentarios políticos para resaltar contradicciones o exageraciones. El monólogo de Kimmel no se detuvo en Stallone. Extendió la crítica a un momento más amplio, que involucró a Trump y varias figuras de alto perfil. Una fotografía ampliamente circulada capturó a Trump junto a Robert F. Kennedy Jr., Elon Musk y Donald Trump Jr., a bordo del avión privado de Trump, compartiendo comida de McDonald's. Kimmel usó la imagen para dibujar paralelos cómicos, estableciendo el tono con «Hay mucho que pasa en esta fotografía. Esto es como la última cena. Pero todos son Judas». La línea invocó una de las escenas más famosas de la historia, contrastando la seriedad del original con el entorno casual de comida rápida y las figuras involucradas. Continuó nombrando elementos de la foto con su típica mezcla de sarcasmo y comentario, refiriéndose a figuras políticas y personalidades públicas. Dijo, «Pequeño duende en un estante. Mike Johnson asomando la cabeza por ahí. Helzar RFK con 1/4 de libra con queso, 10 McNuggets, papas fritas grandes y una Coca-Cola». Eso es lo que llaman una comida de la granja al inodoro. La frase de la granja al inodoro fue una exageración cómica del consumo de comida rápida, enmarcando la imagen como emblemática de la indulgencia en lugar del liderazgo. Kimmel usó el momento no solo para burlarse de la imagen en sí, sino también para comentar sobre la dinámica dentro del círculo de Trump. Dijo que solo Donald Trump obligaría a su nuevo zar de la salud a comer McDonald's. Eso es lo que hace. Estas son pruebas de sumisión que él da. En este encuadre, el acto de compartir una comida rápida se convirtió en parte de una jerarquía simbólica más grande, lo que sugiere que la observación cómica también podría llevar una crítica implícita sobre la autoridad y la representación de la lealtad. Su comentario continuó estableciendo conexiones con varios individuos en la órbita de Trump, asignando a cada uno una tarea o prueba simbólica. Mike Johnson tiene que ir a una pelea. RFK tiene que comer McDonald's. Matt Gaetz tiene que salir con una mujer a la que no le pagó. El pobre J.D. Vance estaba en casa en su sofá. Disculpe, en casa en su sofá. Cada ejemplo fue una línea señalada que hacía referencias a un evento público, una acusación o un estereotipo vinculado a las personas nombradas.
Los comentarios unieron el humor y el comentario político en un formato que su audiencia espera. En este monólogo en particular, Kimmel no aisló a Stallone como el tema principal. En cambio, usó los comentarios de Stallone como punto de partida para abordar un patrón más amplio de elogios públicos a Trump por parte de celebridades y aliados políticos. Su uso del discurso de Stallone como material reflejó un comentario más amplio sobre hasta dónde llegan algunos respaldos al colocar figuras contemporáneas junto a íconos históricos. En lugar de entregar la crítica en un lenguaje medido, Kimmel se basó en el encuadre cómico para cuestionar la sinceridad o el razonamiento detrás de tales declaraciones.